Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Romanos 1, 18 al 32. La triste historia de la desobediencia. Este es uno de los textos que nos da claridad de los resultados que quedan de la desobediencia a Dios. Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ustedes. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra la naturaleza. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La triste historia de la desobediencia. Y vale la pena iniciar haciendo una breve reflexión, preguntándonos algunas cosas que son importantes sobre fórmulas, argumentos, ideales, pensamientos, sistemas
estrategias, triquiñuelas, una cantidad, una gama de cosas que nosotros practicábamos antes de llegar a Cristo. Yo me ponía a pensar en estos días, a reflexionar en lo vasta que es la humanidad cuando está sin Dios, cuando estamos sin Dios, lo groseros que somos. Pero es bueno preguntarnos nosotros en esta mañana, ¿qué estrategias usamos todavía de esas? Argumentos, triquiñuelas, estrategias, engaños, sobornos, cositas así que uno dice, esto no es nada. Mintiendo, la misma perversidad. Qué feo se escucha eso, ¿cierto? Qué verdad tan truán. Pero es que es así. Nosotros, como reflexionaba nuestro hermano el miércoles, si nosotros queremos tener seguridad de salvación, necesitamos tener seguridad de fe. Pero la fe no va sola, la fe va con palabras, con prácticas, con conducta, con moral, con temperamento, con carácter, que es lo que Dios conoce de nosotros. Entonces es bueno, y este texto nos está llamando a reflexionar. Si es que todavía esos malos vicios que usábamos en ese tiempo antiguo todavía los usamos. Usted allá afuera está expuesto a la condenación eterna. Usted allá hace lo que usted quiera, pero en Cristo usted tiene que abstenerse. Usted es nueva criatura. Esas palabrotas, esas groserías que decía, esos madrazos que decía, tiene que dejarlos de decir. Se machucaba y eso se escuchaban, era la mamá del pobre cuchillo, o del martillo, o de la puntilla. Eso no tiene mamá. Y a lo último, ¿sabe quién viene a ser la mamá de ellos? Dios, porque Él fue el que creó el metal. ¡Qué brutalidad tan bruta! ¿Hasta dónde llegan las cosas? Porque escuchamos decir a Vicente y a la otra gente esas cosas, nosotros las repetimos. Pero eso no es nada de los consejitos que muchas veces nosotros damos. Si el cristiano está llamado a libertarse de la fornicación, del adulterio, porque eso es condenación, como un líder, como un consejero, como un líder de grupo, como un pastor, como un anciano, como un diácono, como una persona que participa, un músico, un cantante, uno que canta las alabanzas, va a decir una cosa de esas. Usted no tiene coherencia con lo que estamos diciendo. No tiene coherencia con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y eso es un peligro. Hace condenar al otro y se condena a usted a sí mismo. Es lo que termina diciendo el texto. No solamente que lo hace, sino que se complace con los que practican tales cosas. Que no solamente son capaces de echar mentiras y decir todo eso, sino que también dicen aleluya, gloria a Dios, gracias a Dios que usted también lo hace. Esa es una obra del diablo, esa es una voz de Satanás, y usted debe decirle a Satanás, pare ahí. Entonces, algunas veces se hace difícil decir si cierta fase del asunto debiera considerarse como una fase de la naturaleza del pecado o como un resultado del pecado. Hay que clarificar eso. Y pudiéramos decir que son las dos cosas. Es la fase
de la naturaleza del pecado. El pecado lleva hacia allá. Y el resultado del pecado lleva hacia allá. Es lo mismo. Es papá e hijo. La triste historia del pecado nos separa de Dios. Uno. El separar al hombre de Dios, o la mujer de Dios, o al niño de Dios, es la esencia del pecado, es el propósito del pecado, es el proyecto del pecado, es la visión del pecado, es la visión de Satanás. La visión de Satanás es separar al hombre de Dios a través del pecado. La única, escúcheme bien, la única manera en que el hombre y la mujer, el niño, el anciano, el adulto se separan de Dios es a través de la visión del pecado. Fue la visión de Satanás cuando le dijo a Eva: eso no es nada, tú puedes comerlo, que no le pasa nada, te haces igual a Dios. La visión de Satanás es y será separarte de Dios siempre. La pregunta que surge inmediatamente sería: ¿le vamos a seguir haciendo caso? ¿Vamos a seguir obedeciendo la visión del pecado? Porque la visión de Cristo es: ven acá, venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo les voy a hacer descansar. Porque mi carga es ligera, mi yugo es ligero. Ustedes pueden vivir por fe, andar por fe, gozar de la fe, vivir por fe y bendecir a Dios por la fe en Cristo Jesús y ser libre del pecado. Y la visión de Satanás es: ven, disfruta de los placeres del mundo, que son un ratito. Así que ese placer, nada. Entonces la razón del pecado es lograr que los que desean ser salvos, que los que anhelan ser salvos, se les ponga tropiezo y no puedan ser salvos, se pierdan. La tarea, la visión de Satanás es ponerte tropiezo, a ver si algún día te hace perder, si algún día se puede burlar allá en las mazmorras del infierno junto con Saúl, Judas, con todas esas personas que le llevaron la contraria a Dios, reírse de ti, burlarse, escupirte en la cara, bofetearte, maldecir tu vida ahí presente, porque estás en cuerpo, alma y espíritu, hirviendo en un fuego que nunca se apaga, en un olor a azufre que nunca se acaba y un gusano que nunca muere a pesar del fuego. Ese es el deseo de Satanás. ¿Usted quisiera seguirle y ir a ese lugar? Pues bien, no siga rebelándose contra Dios, porque la historia es triste, la historia es lamentable. La historia alegre y de bendición es que Cristo nos salvó, que dio su vida, pero tiene sus implicaciones. Los que le recibieron, en otro texto dice: los que creyeron en Él y le recibieron, ellos fueron hechos aptos de ser hijos de Dios. No es solamente decir: yo acepto a Jesucristo, me arrepiento y ya listo, ya pasó y sigo haciendo lo mismo. No, Señor. El pecado no puede continuar siendo nuestra devoción ni nuestro caminar. El pecado hay que irle diciendo: vete, vete, vamos, te vas, en el nombre de Jesús. Usted tiene que comenzar como padre de familia a mirar a los ojos al hijo y decirle: no me digas mentiras. Detesto que me digas mentiras. Si tú eras un mentiroso, sí, era un mentiroso, pero ahora no soy mentiroso.
¿O usted sabe que yo soy mentiroso? Por favor, dígame, ¿dónde están las mentiras que yo te he dicho? Yo tengo que ir colocando las reglas, los puntos sobre las sillas en la casa suya para que el pecado vaya huyendo. Y la triste historia de la desobediencia, de la rebeldía, no continúe haciendo cosecha y camino en tu casa, porque eso es destructivo. Los resultados usted los está viendo aquí. ¿Qué fue lo que Dios permitió entonces? ¿Los entregó a qué? A una mente reprobada, a una mente bruta, a una mente sucia, a una mente dura, a una mente que no reacciona, sino que va para adelante, cierra los ojos y dice: como Vicente lo hace la demás gente, y vamos para adelante. Ustedes discúlpenme en los términos castizos y diferentes que hay que usar para este tema. Este tema, o esto es lo más serio acerca de la triste historia del pecado. Toda la desgracia del pecado consiste en el hecho de que el pecado separa al hombre, a la mujer, al niño, al joven, adolescente de Dios. La enfermedad no te separa de Dios. La prueba no te separa de Dios. La salud no te separa de Dios. Deja de ser mentiroso. Los mentirosos no entran al reino de los cielos. La Biblia no dice que la enfermedad nos separa de Dios, o que una prueba nos separa de Dios. La Biblia dice que lo que nos separa de Dios es el pecado. Así que usted puede estar arrastrando la rodilla, la pierna, el brazo, el corazón, el hígado, los pulmones, el cerebro, lo que usted quiera o tenga, pero usted puede servirle a Dios y amar a Dios y darle honra y vivir para Él y estar preparado para irse con Él. Entonces, ¿de qué nos tenemos que cuidarnos? Del pecado. Tenemos que cuidarnos más del pecado que de la barriguita que se nos está creciendo. Tenemos que cuidarnos más del pecado que de las arrugas que nos están saliendo, ¿cierto, hermano? Entonces, ¿de qué debemos cuidarnos? Del pecado. De lo que se llame pecado, porque es que el pecado trae ruina. El pecado trae desolación. ¿Dónde está la bendición? En que hemos tratado por todos los medios de dedicar nuestras vidas a Dios. Nuestra tarea entonces es continuar, mantenernos, permanecer, llegar hasta el final, buscando ser cada día menos pecadores. Cada día uno menos, una mentira menos, una rabia menos, una palabra menos. Y cuando usted la escuche en la casa, dígale: oiga, esa palabra la estamos dejando ya. Ya está bueno. La gran necesidad de nuestra época, entonces, ¿cuál es? La gran necesidad de nuestra época es que se ha perdido la conciencia de Dios. Para muchos ya Dios no existe. Hay algunas partes que estaban en la pobreza absoluta, estaban pero llevados, hermano. No, si se comían una, no se comían la otra. El hambre se veía en las calles. Y colocaron a Dios, comenzaron a colocar a Dios en primer lugar, descubrieron ese misterio tan grande y comenzaron a colocarlo, y comenzó Dios a bendecir la nación. Y hoy son prósperos, a pesar de que son pequeños y no tienen las cantidades de producción que se tienen en Colombia. Pero la riqueza de una nación se basa en tener en primer lugar a Dios.
Entonces la gran necesidad que estamos afrontando y vamos a afrontar en los últimos tiempos se llama volver a la conciencia de que Dios existe, Dios es poderoso, Dios es misericordioso, y el que le sigue, el que lo respeta, el que lo tiene en cuenta, Dios lo va a bendecir. Dios bendice a los que le bendicen. Dios bendice a los que le tienen en cuenta. Dios prospera a los que le tienen en cuenta.